Y hablar sobre los desafíos para la democracia en las Américas es un tema central de la realidad que estamos viviendo en la región, que tiene que ver con nuestros principios, valores esenciales como sociedades, como países, y en nuestro caso para la organización como principal foro político del continente, a cargo prácticamente en exclusividad de la agenda política regional. Agradezco muy especialmente la invitación a este evento. Un saludo a las y los asistentes de la Universidad Orte Uruguay, SEMA de Argentina, al think tank CESCOS. Los Estados miembros de la OEA adoptaron la democracia como un elemento esencial para asegurar estabilidad, paz, seguridad, desarrollo en la región. A pesar de avances, retrocesos, nuevos avances, nuevos retrocesos, cada vez son más los desafíos que enfrentamos. La defensa y promoción, fortalecimiento de la democracia hacen parte de nuestro ADN como organización, hacen parte del ADN de la región. Sí, prácticamente cada país del hemisferio, prácticamente casi todos han nacido a la vida independiente como democracias. Así lo entendemos y nos lo señalan los instrumentos jurídicos a los cuales nos debemos y así llevamos a la práctica de manera cotidiana, tratando de desafiar dificultades, obstáculos que se encuentran en el camino. Es imposible analizar nuestra realidad si no entendemos que los grandes retos que enfrentamos en la actualidad están agravados por la situación generada por la pandemia del COVID-19, por los efectos de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Solo tienen posibilidad de solución en la democracia, que más allá de sus imperfecciones, es el sistema político que mejores resultados ha dado en el hemisferio. Las dictaduras hemisféricas, ustedes lo pueden ver, son sistemas que han fracasado y que han continuado fracasando. Los impactos múltiples por la parte de la crisis sanitaria, producto de la pandemia, han profundizado realidades que existían antes y forman parte de nuestro desafío para avanzar hacia el desarrollo sostenible. La inequidad, la violencia, la corrupción, la exclusión, el narcotráfico, la discriminación estructural que viven nuestros pueblos, entre otros, se constituyen en brechas que nos siguen distanciando y que necesitamos superar para que haya una recuperación real e inclusiva y para que las democracias también funcionen mejor. En materia de corrupción, obviamente que siempre es un tema que ha pegado muy duro en los sistemas políticos regionales. Es uno de los principales problemas estructurales de la región. Obviamente hay casos en los cuales la corrupción está prácticamente detonada y otros simplemente enquilosada, estructurada en las dinámicas de funcionamiento de los sistemas políticos. Las cifras sobre el impacto demoledor de este flagelo son durísimas, o sea, vamos a poner un caso como solamente un caso que se investiga acá en Estados Unidos, de corrupción de PDVSA, prácticamente un hecho de corrupción de 1.500 millones de dólares, que es prácticamente el doble de toda la corrupción de Odebrecht en 15 años, por nombrar otro caso conocido. Las cifras son muy duras, son verdaderamente de preocupación. Y más y menos en otros países siguen constituyendo amenaza a la democracia hemisférica. Y como la amenaza estructural permanente de la desigualdad y la pobreza. Somos prácticamente la región más desigual de todas, un hecho inadmisible desde cualquier punto de vista. Tenemos países ricos con pueblos pobres, a veces países muy ricos con pueblos muy pobres, incluso con prácticamente 50% de pobreza. Y esto se ha visto agravado por los efectos nocivos de la pandemia, con las consecuencias que tienen las condiciones sociales de los habitantes de la región. Es inadmisible la dimensión de pobreza que tenemos, es inadmisible la dimensión de desigualdad que tenemos. Si no resolvemos estos temas estructurales, va a ser muy difícil que las democracias nuestras den saltos al desarrollo, nos permitan dar esos saltos al desarrollo que son tan necesarios para nuestros pueblos. Y es posible también que sacudan un poco las lógicas de
de funcionamiento de nuestras democracias. A veces esto lleva a buscar soluciones más emotivas que racionales, y a veces esa situación de emotividad en la elección tiene más que ver con una emotividad negativa que con la emotividad positiva que debería tener, la emotividad positiva que nos lleva a trabajar juntos, que nos lleva a ensamblar esfuerzos, que nos lleva a buscar soluciones y a trabajar de manera mancomunada. Las condiciones de pobreza conducen también al aumento de la situación de violencia en la región, con niveles inaceptables de cualquier punto de vista. Con un solo 8% de la población mundial contamos con 38% de las muertes violentas. Otro de los graves problemas que azota a la región y que golpea a las democracias es el narcotráfico, es el crimen organizado, los vinculados al lavado de activos, hace que el dinero sucio se bombee muchas veces dentro de los sistemas políticos y lo permee de la peor manera. Para lograr mejores condiciones para el funcionamiento de la democracia debemos empeñarnos en que se limpie ese dinero que ha ingresado a campañas y actividades políticas. Si hoy hacemos un repaso de lo acontecido en este periodo atípico de nuestra historia con respecto a las medidas restrictivas que se dieron a adoptar en los países democráticos del hemisferio, podemos hablar de un balance positivo en materia de respeto a la institucionalidad democrática en su inmensa mayoría. No se puede decir lo mismo, obviamente, con respecto a regímenes autoritarios o abiertamente dictatoriales, donde la represión y la violación sistemática de los derechos humanos fueron una constante, con un mayor distanciamiento de las normas esenciales de la convivencia democrática. Y es importante hacer una clara diferencia entre las llamadas democracias imperfectas, prácticamente el funcionamiento normal de la democracia hemisférica, y lo que tiene que ver con las dictaduras. En estas últimas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no existe el Estado de Derecho. Se violan sistemáticamente los derechos humanos. La dictadura no es un concepto abstracto, viene con crímenes de lesa humanidad, viene con violaciones sistemáticas de derechos humanos, viene con la conculcación del Estado de Derecho, viene a veces acompañadas de crisis humanitarias o migratorias que han tocado vivir a los pueblos que he hecho referencia y a nuestros pueblos también en otras épocas de la historia. 2 semanas atrás, durante nuestra participación en la Cumbre de las Américas, tuve la oportunidad de decir que verdaderamente me hubiera gustado que en esa sala estuvieran Pinochet, Videla, Hueso Álvarez. Creemos que los regímenes dictatoriales no son un tema de ideología y nos corresponde reiterar que nuestra empatía tiene que estar con las víctimas de las dictaduras, los desaparecidos de sus familias, los asesinados, los torturados, los presos políticos, que son los que siempre deben estar representados en este tipo de eventos, que son las voces que han clamado por las democracias, las dictaduras en muchos casos. Los sistemas dictatoriales en nuestro hemisferio son la muestra más clara de fracaso económico, productivo y social. Tenemos, casos extremos de un país extremadamente rico en recursos como Venezuela, que con una instrucción prácticamente completa de su aparato productivo, de las variables económicas, del tejido social. Es lo mismo, se ha reproducido en las otras 2 dictaduras mencionadas, en casos con anterioridad incluso al venezolano. La primera conclusión a la que podemos llegar es que para asegurar más y mejores condiciones de gobernabilidad, de calidad de vida y eficiencia, es indispensable lograr el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. Que esa incidencia de las dictaduras sobre nuestro sistema político sea siempre lo más amortiguada posible, lo menos permeable a esas malas prácticas que a veces vienen de los sistemas dictatoriales. Desafortunadamente, las consecuencias indeseables en estos periodos de crisis, que como lo demuestran distintos estudios, se llega al hartazgo del electorado y a la desconfianza de la democracia como sistema de gobierno legítimo, a la medida que muchos de estos casos que hablamos de desigualdad, de pobreza estructural, no han encontrado respuesta, a veces en 200 años de vida independiente, a veces en décadas de dificultades y de variables discriminatorias. Al respecto, es necesario reiterar
que la democracia es un proceso que necesita construcción permanente. Siempre hay más derechos que conseguir, siempre hay mejor institucionalidad que construir, siempre es necesario que la institucionalidad siga evolucionando para que sea cada vez más eficiente, para que esté más pegada a los derechos de la gente, a las necesidades de la gente, para que pueda dar soluciones a los problemas que enfrenta la gente. Esta no es una actividad que sea responsabilidad tan solo de algunos, nos corresponde a todas, a todos, nos corresponde a las organizaciones multilaterales, a los Estados miembros, a la sociedad civil, al sector empresarial, universidades, etc., al sistema político en general, fortalecer, conservar, asegurar para las futuras generaciones una vida en democracia. Es este el único orden político que garantiza o que debe garantizar como principio fundamental las libertades, los derechos. El único que garantiza un funcionamiento de Estado de Derecho democrático tan necesario para que el sistema garantista funcione. Sabemos que existen problemas y diferencias dentro del sistema democrático de gobierno. Lo fundamental estriba en que en un Estado de Derecho las mismas se canalizan a través de las instituciones y con respeto por la Constitución. No puede haber otra salida para la región distinta que lograr el fortalecimiento de las instituciones, que además de su fortaleza tengan cada vez mayor vigencia y que garanticen mejores condiciones de gobernabilidad y de eficiencia. Las democracias ineficientes generan demasiados problemas y por lo tanto la evolución tiene que ser de cada vez tener la capacidad de garantizar los derechos a través de las instituciones, a través del funcionamiento institucional. De igual manera, el ejercicio de la democracia está aunado de la importancia de que los gobiernos puedan ser auditados de manera permanente, que pasen por el escrutinio de la opinión pública, que respondan por las acciones políticas. Nos corresponde asegurar que dentro de nuestros estados haya un balance de los poderes, con un organismo electoral independiente, un poder judicial independiente, un Congreso fuerte. Cada una de estas instituciones es fundamental en el proceso de asegurar más y mejor democracia en las Américas. Lamentablemente también hemos visto en la región intentos por empañar procesos electorales a través de campañas de desinformación, ataques dirigidos a las autoridades electorales, acusaciones cruzadas de todo tipo. Estas acciones se repiten, o sea, los ataques contra la democracia en el hemisferio hoy tienen prácticamente una constante de tres variables: los ataques al poder electoral, los ataques o la cooptación de los poderes judiciales y los ataques a la libertad de expresión. Todas estas acciones son inaceptables en la medida que minan la confianza de la ciudadanía en los sistemas y la legitimidad que tienen que tener esos sistemas. Desde la OEA tenemos un trabajo permanente para mejorar condiciones de competencia electoral, fortalecer capacidad de los órganos electorales de la región, y lo continuaremos haciendo a través del trabajo de la organización y el trabajo de las misiones de observación electoral. Otro aspecto vital de la democracia es el de promover el diálogo permanente, que permita abordar los aspectos centrales de la vida en sociedad. Esta es la mejor manera de atender los grandes retos que padecemos, derivados de la movilidad humana, la crisis climática, la inseguridad alimentaria en la región, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas, solicitantes de asilo, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidades, género, los colectivos LGBTI. La vitalidad de la democracia de las Américas pasa necesariamente por la participación activa y permanente de la sociedad civil en todos los espacios democráticos, y no solo de padecer los problemas de la persecución y la violencia. Especial atención merece el tema de las personas en situación de movilidad, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, que han aumentado en la región debido a la crisis migratoria venezolana, a los temas de seguridad y a la seguridad económica y social en el Triángulo Norte, también por las situaciones dictatoriales en Nicaragua y Cuba, y obviamente por los problemas estructurales que enfrenta Haití.
También dentro de la democracia tenemos la responsabilidad de promover y proteger el derecho humano fundamental de todas las mujeres y niños en su diversidad, desde el derecho de cada individuo a estar libre de toda forma de violencia y comprometerse a avanzar en forma urgente en este camino. Queremos resaltar que la OEA cuenta con un importante instrumento jurídico para actuar en la defensa y promoción colectiva de la democracia en las Américas, la Carta Democrática Interamericana. Es el principal instrumento interamericano para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas, cultura democrática en nuestros Estados miembros. El año pasado celebramos su 20º aniversario. Una clara hoja de ruta que aprobaron nuestros Estados miembros para construir un hemisferio basado en libertad y justicia social. En estos 20 años, la organización ha desplegado un conjunto de acciones para abordar los temas centrales consagrados en la Carta. Función preventiva, la transparencia y probidad en la gestión pública, la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas, así como la celebración de elecciones libres. Creemos que la Carta Democrática es una verdadera constitución para las Américas y le corresponde a los funcionarios gubernamentales construir un hemisferio basado en la libertad y la justicia social, con un deseo de crear las condiciones en las que toda la ciudadanía pueda realizar sus aspiraciones democráticas. La esencia de la Carta establece que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Nunca debemos olvidar este principio, y mucho menos en aquellas instancias en que la democracia está bajo amenaza, porque significa justamente que los gobiernos, los estados están en deuda en la obligación de promoverla y defenderla. La Carta fue concebida originariamente como una defensa contra la remoción inconstitucional de un gobierno legítimo. La Carta ha sido, también incluía cómo abordar el creciente reconocimiento que los autores de la interrupción constitucional a menudo pueden ser líderes que buscan erosionar las prácticas democráticas y la separación del poder en su propio beneficio, luego de usar la democracia para llegar al poder. Un punto importante que se menciona allí es el de las elecciones libres y justas para asegurar su celebración oportuna y segura. La Carta recoge el principio de las misiones de observación electoral, la fortalece, le da los instrumentos necesarios para que sea un factor fundamental de democratización. Al respecto, hemos estado acompañando procesos electorales en todo este tiempo. Otro aspecto que quiero resaltar es que la Carta no es injerencista, no es intervencionista. A veces se dice esto como una repetición sin mucho sentido, sino que esto es una dinámica consensual de los Estados miembros para trabajar los temas de protección internacional de la democracia. Y en estos casos, o sea, obviamente que los desafíos para la democracia es clave que la defensa internacional de la misma pueda ser permanente, constante y muy fuerte. Esa referencia jurídica y política clave de nuestro hemisferio, que es la Carta Democrática, es un símbolo muy importante, marca el compromiso contraído por los países de las Américas con la democracia en su compleja dimensión. Para los que conocen el contenido de la Carta, están al tanto de los procedimientos concretos y esta prevé para responder al momento de riesgo o ruptura de un régimen democrático. Los artículos 3 y 4, que refieren a los elementos esenciales de la democracia representativa, deja claro, respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Esto es el artículo 4 también, que refiere a la necesidad de probidad republicana, a la libertad de expresión, a componentes fundamentales de la práctica democrática. Tenemos que trabajar siempre para fortalecerla, aún en los contextos que puedan haber, o sea COVID-19, sea recesión económica, sean crisis económicas o financieras. Es darle a la democracia las capacidades para responder a esto.
tiene que tener cada vez mejores capacidades para responder a esos problemas estructurales que enfrentamos en el día a día. Esos son los desafíos que tenemos que enfrentar en la región a la hora de defender la democracia, a la hora de hacer la democracia más fuerte, a la hora de que los instrumentos para hacerla valer sean cada vez más vigentes y tengan mejores condiciones de funcionamiento. Les agradezco mucho y obviamente quedo abierto a las instancias de diálogo que ustedes estimen convenientes en este marco.